mundo, esta es en la vertiente atlántica, y un desierto tiene una serie de características que lo definen. Tiene que estar al menos un año sin llover, por lo tanto la productividad ahí es muy baja, es decir, la productividad primaria, la hierba que crece, lo que crece en las hojas de los árboles, los animales que hay, es muy bajo, ¿no? La materia que se crea ahí cada año es muy baja. La precipitación tiene que ser menor de 250 milímetros, aunque algunos autores dicen que son 100 milímetros, por lo tanto también pues, la cobertura vegetal es bajísima. En este caso concreto esta imagen muestra que es cero la cubierta vegetal, aquí no hay ninguna vegetación. Y además las especies que allí viven, las plantas y los animales, están muy adaptados a ese medio. Tienen unas adaptaciones específicas que nos permiten reconocer que son desérticos. De hecho, una de las cuestiones que a veces se utiliza para reconocer que un desierto sí avanza, porque los desiertos pueden avanzar, pero no es desertificación eso, sí pueden avanzar, es ver que aparecen especies con determinadas adaptaciones, ¿no? Es decir, bueno, este terreno está convirtiéndose en un desierto, que es distinto de desertificación, como digo. Entonces, esta imagen primera que ponía, que era el desierto de Tabernas, que en España es casi lo más parecido que tenemos a un desierto, y de hecho se llama, en la carretera se pone el cartel Desierto de Tabernas. Bueno, lamentablemente no es un desierto, ¿no? Es una cosa mucho más benigna que esto. En Tabernas no está un año sin llover. Sí pueden llover unos 250 milímetros algunos años. La cubierta vegetal, como habéis visto, no era tan baja, simplemente es muy baja en las zonas más escarpadas y por el material edafológico que hay ahí, pero hay mucha cubierta vegetal de esparto. Y bueno, aunque sí hay algunas plantas y animales con adaptaciones, no es exactamente un desierto, ¿no? Entonces los desiertos se caracterizan por tener una productividad muy baja, pero esa productividad muy baja es natural, es porque llueve muy poco. Hay algunos sitios como el desierto de Atacama, que es el que está registrado donde menos ha llovido, en la estación de Cochrane, que está en la parte norte del desierto de Atacama, se registraron 45 años seguidos sin llover, ¿no? Eso es un desierto, eso es un desierto. Tabernas es un verdel, o sea, es un sitio, vamos, paraíso al lado de eso. No puedo decir que eso sea un desierto. Y los desiertos ocupan mucho territorio en el mundo. Fijaos cómo son. He puesto aquí la superficie que ocupa el desierto del Sáhara, que es el más grande, y he puesto la superficie de estos desiertos en comparación con España. Ahí veis en blanco España, que es 500.000 de kilómetros cuadrados. Fijaos el desierto del Sáhara lo que es. Son cifras muy grandes. Son 33 millones de kilómetros cuadrados de desiertos en el mundo, donde hay gente. Y además cada vez hay más gente. Se estima que hay unos 500 millones de personas, pero cada vez hay más gente. Pensemos en, ahora que tenemos muy a la vista todos estos conflictos bélicos, Arabia Saudí, Qatar, entonces son desierto puro, y ahí cada vez hay ciudades más grandes con más gente. En China, por ejemplo, en el noroeste de China, en la provincia de Xinjiang, cada vez vive más gente. Entonces la población humana cada vez va más a estos territorios, porque las zonas áridas, ahora veremos, son atractivas bajo determinadas circunstancias. Esto es una zona, un desierto de alta montaña en el Himalaya, en Ladakh, en la India. Y bueno, aquí vemos que hay cierta cubierta vegetal. Algo se ve. Es verdad que suelen ser extensiones muy grandes que nos engañan para el habitante urbano acostumbrado más al detalle o a los sitios pequeñitos. Si tú te acercas aquí y caminas por aquí, verás que efectivamente ahí hay pasto. Y este es el pasto que atrae a los herbívoros, y detrás de estos vienen los depredadores, ¿no? Entonces lo que encontramos en los desiertos es... sí, grandes planicies de arena, pero hay muchas rocas, hay montañas, y estos pliegues del territorio hacen que haya nichos ecológicos muy distintos, ¿no? Y en los desiertos hay una abundancia animal inesperada completamente, que solo ves pues, cuando vas allí y empiezas a levantar piedras y a moverte, ¿no? Entonces, bueno, esto es un lagarto de cola espinosa en el Sáhara. Yo soy miembro de una asociación que se llama Harmus, estas fotos son de esta asociación, donde periódicamente vamos al desierto a ver qué fauna hay y a ver si es verdad que se habían extinguido determinadas gacelas o no, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar a lo largo de los años es que, bueno, sí, la productividad es muy baja y hay muy poca biodiversidad, pero hay. No son sitios sin vida, son sitios con baja productividad, que es distinto, ¿no? Hay gacelas, por ejemplo, y hay incluso grandes depredadores, o, bueno, mediano depredador como el gato de las arenas o el lobo chacal, ¿no? Lobos y chacales, zorros, en fin, hay muchas cosas en los desiertos. Entonces, los desiertos no es que estén avanzando y entonces es un proceso de desertificación, y por lo tanto hay que comprender bien cómo funcionan. ¿Por qué se confunde con desertificación? Porque la productividad, como digo, es muy baja. Insisto, esa productividad es muy baja de forma natural. El problema en un territorio que desertificas es que la productividad es muy baja porque lo gestionan mal. Tenía una productividad muy alta, lo utilizas de mala manera y es muy baja. Entonces, eso se parece a un desierto, porque esa baja productividad a la que llegas por una mala gestión se parece a la de un desierto. Pero los problemas de desertificación son endógenos. Ese componente es muy importante porque es lo que va a permitir diseñar soluciones que sean útiles. ¿Qué son las zonas áridas? Bueno,
Las zonas áridas son siempre como el patito feo, ¿no? Se perciben como sitios pues, polvorientos, ocres, poca vegetación, pero lo cierto es que ocupan la mitad del planeta. Y en España en concreto ocupan el 70% y creciendo. A raíz del atlas este de certificación que mencionaba Jorge, bueno, pues hemos ido sacando otros datos de zonas áridas en España, cuánta gente vive, hemos tenido cierto impacto mediático. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando tenía entrevistas con periodistas, ¿no? Periodistas que estaban en Madrid o que estaban en Barcelona, me decían, es que claro, la vida en las zonas áridas debe ser dura. Decía, perdón, usted vive en una zona árida. O sea, Madrid está en una zona árida, Barcelona está en una zona árida, Alicante, para que contar. O sea, vivimos en las zonas áridas, porque las zonas áridas nos gustan, aunque no lo parezca. Las zonas áridas tienen algo muy bueno en comparación con otras, y es que los inviernos no son tan rigurosos, las temperaturas son altas, y tenemos ese componente esencial para la fotosíntesis, que son muchas horas de luz al año. Entonces, como aquí vemos, la gente de Europa que vive en zonas más húmedas se viene a las zonas áridas. En las zonas áridas cada vez tienen más gente de las zonas áridas del mundo. Incluso las hiperáridas, que son esas de los desiertos, ¿no? Cada vez atraen a más gente porque aquí se vive mejor en comparación con inviernos más rigurosos o más fríos. ¿Se vive mejor por qué? Porque ahora tenemos acceso al agua que antes no había, que es lo que retraía el desarrollo de estas zonas, el desarrollo de la población, ¿no? Pero una vez que hemos conseguido acceder a los recursos hídricos de estas zonas, la cosa ha cambiado. De repente hemos mezclado el agua con las 3.000 horas de sol de año y se han convertido en zonas de producción agrícola a nivel mundial. Son las zonas donde más se produce agricultura en el mundo, son las agrícolas, son las zonas áridas, perdón. Tiene una serie de características estas zonas áridas, ¿no? Que una de ellas es el índice de aridez. Esto es un índice que se ha popularizado para decir que es árido y que no es árido. Hay muchos índices de aridez, pero el que se utiliza es un ratio muy sencillo, que es lo que llueve entre lo que se puede evaporar potencialmente. Entonces eso te da una idea de cuánta agua te queda para usar ahí. Entonces las zonas áridas son los lugares donde ese índice de aridez es menor de 0,65. Además son lugares, como ha dicho Jorge, donde las sequías y las lluvias torrenciales son norma. El problema es que con el cambio climático esto se ha agudizado mucho, pero siempre ha habido sequías y siempre ha habido lluvias torrenciales. Y se caracterizan por tener un metabolismo lento. Como hay poca agua, aquí la naturaleza trabaja más despacio. La vida progresa más despacio. Entonces, el suelo tarda más en formarse, los acuíferos más en recargarse, funciona mucho más despacio. Está completamente desacoplado del ritmo productivo que nosotros queremos imponer, ¿no? Que es lo que quiero para ayer. Entonces, estas zonas se resienten de esa economía agresiva, se resienten más que otras zonas. No es que no se resienten las zonas tropicales, por ejemplo, pero aquí el peaje de la degradación es mucho mayor. Y en muchas de estas zonas no hay árboles. Entonces, por eso luego vamos a ver que ponerlos es un problema. Son zonas abiertas de forma natural. Son zonas con vegetación más baja, con arbusto, con matorrales, con pastizales. Son zonas variopintas que, como digo, ocupan prácticamente la mitad del mundo. En ellas vive un tercio de la población, cifra que también está creciendo. Está el 44% de la agricultura, la mitad de la ganadería y el 30% de los bosques. Y además son importantes sumidores de CO2. Es decir, son zonas muy extensas, con vegetación, en algunos casos en muy buen estado, que tienen un papel muy importante en el mundo, ¿no? No son zonas marginales donde corren los arbustos así con las películas del oeste. O sea, son zonas muy amplias donde hay actividad económica cada vez más importante. Y paisajísticamente son muy diversas. Como digo, podemos encontrar bosques, pero también zonas muy abiertas, ecosistemas abiertos, zonas montañosas, zonas, bueno, si se ocupan la mitad del mundo, obviamente, pues hay mucha diversidad. En España, como decía, este es un estudio muy reciente, se publicó hace un año, que actualiza cuántas zonas áridas hay en España. Como decía, estamos prácticamente en el 70%. 70% y ha habido un incremento importante de zonas áridas. Hemos pasado vamos a ver, ¿qué porcentaje hay aquí? De un 62% en el periodo 1961-1990 a un 67% en el periodo 91-2000. Se están expandiendo. Cada vez, además, no solo se están expandiendo, sino que tenemos cuatro categorías de zonas áridas. Están las hiperáridas, las áridas estrictamente hablando, las semiáridas y las subhúmedos secas. Pues lo que está pasando es que las subhúmedas secas están empezando a pasarse a las semiáridas al árida y el árido al hiperárido. Y por primera vez en España aparecen
zonas hiperáridas, que aquí eso era una cosa impensable. Es verdad que aparecen solamente unos 200 kilómetros cuadrados que están en la isla de Lanzarote. Esto tiene mucha influencia sahariana y ahí sí podemos hablar como de una expansión de la aridez, ¿no? Se está aridificando el planeta, el territorio de Sahara se está haciendo aún más árido y todo lo que reverbere alrededor pues es cada vez más árido, ¿no? Cada vez tenemos zonas más áridas y las proyecciones son pues que vayan a más. Estas son las proyecciones a nivel mundial de lo que se espera que sea árido en 2100, que probablemente estén mal, porque si en el cambio climático nos hemos equivocado de aquí a 2030 o 2050, pues esto probablemente sea a más árido, ¿no? Pero vamos, tiene una expansión, considerando distintos modelos y distintos escenarios de cambio climático, entre un 1% y un 23% más. O sea, esto va a ir, tenemos un planeta cada vez más árido y con menos recursos hídricos en determinadas zonas, ¿no? Pero lo que era árido se está haciendo más árido. Y en España, claramente. Esto también refleja que es uno de los puntos calientes del cambio climático, ¿no? Entonces, en las zonas